Bienvenidos a Cápsulas para Líderes de On Strategy. www.on-mediostrategy.com. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva cápsula para líderes. Bienvenidos a On Strategy. Soy Walter Larralde y hoy nos honrará la presencia de Alejandro Nieto, con quien estaremos recorriendo los diversos retos que atraviesa y que atravesará supply chain o la cadena de suministro. ¿Por qué es importante supply chain en estos momentos? ¿Cuál es el impacto que COVID-19 está teniendo en la cadena de suministro? ¿Qué pasa con supply chain y disrupción? Hablaremos sobre las herramientas que están aportando un diferencial a la hora de ser competitivos y la relación también de supply chain con la estrategia del negocio. Un poco de todo previo al webinar que con Alejandro estamos organizando. Alejandro es presidente de Nieto Global, una empresa con sede en Estados Unidos que ofrece soluciones en industria 4.0, en cadenas de suministro, ciberseguridad, como otros servicios de consultoría, temáticas y trainings. Alejandro fue y es orador en distintos foros alrededor del mundo y también es Global Partner de On Strategy, así que escuchemos lo que Alejandro tiene para decirnos en esta cápsula para líderes. Hola Alejandro, gracias por tu generosidad. Valoramos mucho tu aporte a nuestras audiencias y también pronto con un webinar que complete lo que hoy podamos ver de manera anticipada en estos temas tan importantes de supply chain. No sé si quieras, Alejandro, saludar a la audiencia antes de pasar algunas preguntas que hemos preparado. Por supuesto, Walter, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien dentro de esta situación de confinamiento. Y por supuesto, muy agradecido contigo, Walter, y con todo el equipo de On Strategy por esta oportunidad de compartir algunas ideas, algunos pensamientos que vienen de la experiencia de estar desarrollando varios proyectos en varios mercados en el mundo. Me encantó, buenísimo. Bueno, Alejandro, ya sabes, hay temas que pueden esperar, otros que no pueden esperar en las organizaciones. Sí. ¿Por qué crees que es importante hablar de supply chain en estos momentos que estamos atravesando? Mira, Walter, yo creo que tú mismo acabas de mencionarlo. Supply chain yo creo que es uno de los temas que no puede esperar. Y es uno de los temas que no puede esperar simple y sencillamente porque es gracias a supply chain que podemos en un momento dado disponer de los productos, de los bienes que nosotros utilizamos a diario, que vamos al supermercado y que los encontramos ahí, o que ahora pues hacemos los pedidos en Amazon y nos llegan a nuestro hogar. Pero aún más relevante, las empresas que requieren de insumos y de productos que les lleguen a sus centros de proceso y de manufactura para poder generar bienes de consumo final. Estas empresas están teniendo serios problemas a raíz de la crisis de COVID-19, pues simple y sencillamente porque a raíz de la pandemia muchas de esas plantas fueron prácticamente cerradas. O sea, la producción de insumos se paró en muchos lugares del mundo. Y al estar la economía integrada de manera global, las cadenas de valor, pues imagínate, se inicia la pandemia en China, muchísimas empresas proveedoras de ese país que pues evidentemente tienen una gran llegada en todos los mercados mundiales se vieron sumamente afectadas. De la misma manera, pues en todo el mundo, conforme la pandemia se fue extendiendo, conforme se fueron cerrando, diría yo, los mercados, pues esto comenzó a generar una crisis muy importante en el abastecimiento de materias primas y de productos, y evidentemente pues esto trastorna los mercados, trastorna el consumo y trastorna la vida de todos, con las implicaciones económicas que ya vemos, con esas predicciones pues cada vez más terribles que se tienen en cuanto al decrecimiento económico en todos los países.
y bueno, pues con las consecuencias que desgraciadamente tiene en el empleo y que tiene desgraciadamente en la pérdida de vidas que se han tenido a raíz de esta pandemia, ¿no? Entonces, esa es las situaciones que definitivamente no se puede aplazar y que se tiene que enfrentar de una manera decidida y urgente. ¿Y cuál podrías traducir a la audiencia respecto al impacto que tiene todo esto que estamos viviendo y esta contingencia en la cadena de suministro, ¿no? Hoy hay cierto pánico, como bien decías tú recién, porque es importante hablar de supply chain, porque recibir un paquete, un delivery, un contacto, cualquier cosa, y hasta de cualquier destino, ¿no? ¿Cuál es el impacto que va a tener o que tiene COVID ahora y después en todo lo que respecta a cadena de suministro, a supply chain? ¿Cómo podrías imaginarnos o prefabricarnos de cómo se va a ver este impacto en esta cadena de suministro, ¿no? Claro, mira, yo creo que hay por lo menos 3 formas en las que se ha impactado sustancialmente la cadena de suministro, y en un momento más me voy a referir a lo que yo veo también como el impacto en el presente y después de esto, ¿no? En primer lugar, por lo que acabo de mencionar, Walter, o sea, ha habido un impacto sustancial en todo lo que se refiere al intercambio de productos a través del mundo. O sea, los cierres de fábricas, el paro económico, definitivamente ha trastornado sustancialmente las cadenas de abastecimiento. En segundo lugar, también aquellas empresas que dependen mucho de todo lo que es mano de obra intensiva, pues han visto trastornadas sus actividades por los requerimientos de distanciamiento social, de tal suerte que pues varias plantas han estado paradas por varias semanas o meses, y aún con la reapertura de los mercados, los requerimientos de distanciamiento social pues evidentemente han modificado la forma en que estas plantas están operando. A la vez, pues mucho de lo que se refiere a la entrega de productos, a la capacidad para entregar productos, se ha visto trastornada, pues porque muchos de los operadores de los diferentes modos de transporte, pues desgraciadamente también se han enfermado con esto, ¿no? Muchos de los operadores de los centros de distribución y de las fábricas han sufrido de esta enfermedad o de los síntomas de esta enfermedad, y evidentemente pues esto también ha generado trastornos en toda la cadena, de tal manera que se han roto en muchas ocasiones esas cadenas de abastecimiento. Ahora, lo que yo veo que viene, pues evidentemente son nuevas formas de trabajo, muchísimas regulaciones nuevas, y sobre todo condiciones sanitarias pues muy importantes que se van a implementar en todos los aspectos de la vida de los productos y la gestión de los productos, desde que se fabrican, desde que llegan las materias primas a las fábricas hasta que se entrega al consumidor final. Creo que estamos por ver mucho de esto, y seguramente pues va a impactar en mucho la forma en que estamos habituados o que estábamos habituados a operar en las condiciones de mercado anteriores a la pandemia, Walter. Wow, es muy cierto, porque nunca como antes se va a ver un tema regulatorio que puede afectar nuestra cadena de suministro, hasta nuevas maneras de consumo, de acceder o preferir cadenas de suministro hasta más regionales que globales podrían llegar a suscitar. Pero lo que depara el futuro, como decías tú, son tantas variables y tantas pueden afectar o influenciar a la configuración de la cadena de suministro, que me pregunto cuán plásticos o elásticos deberíamos ser. Y esta mañana hablábamos sobre un tema de Digital Transformation,
¿no? Que es parte de un webinar que próximamente también tendremos aparte de este tema de supply chain, ¿no? Y se habla mucho de disrupción, ¿no? Que nos permita ser elásticos, plásticos o configurables o muy adaptables. La pregunta es, ¿cómo ves este tema de disrupción en supply chain y cómo enfrentar la disrupción en supply chain en búsqueda de tener cadenas mucho más flexibles y de rápida reacción, como decías tú, a lo que puede llegar a venir? Que todavía son tantas las variables que son así de multiplicadas la cantidad de configuraciones o maneras de adaptarse, ¿no? Claro. Sí, Walter, no, definitivamente, pues digo, no hay fórmulas, no hay recetas únicas para esto. En verdad que los retos van a ser enormes, pero yo quisiera destacar pues una fuente que en verdad a mí me ha parecido muy oportuna y que he tenido la oportunidad de discutir ya en varias ocasiones, en varios foros, que es de parte del Instituto de Tecnología de Massachusetts, de la Escuela de Negocios Sloan, en donde ellos a mediados de marzo proponen 6 pasos para enfrentar este tema de la disrupción de la cadena de abastecimiento. En primer lugar, ellos lo que proponen es crear centros para el manejo de la crisis o el manejo de la emergencia. O sea, es una situación totalmente atípica, una situación totalmente inesperada y tiene que ser enfrentada como una emergencia, como un desastre, y ante tal desastre pues tiene que haber, diría yo, una entidad o una célula encargada justamente de enfrentar la emergencia con las medidas y las capacidades de decisión que se requieren. Eso es lo primero. Lo segundo, ellos hablan de que la comunicación tiene que ser directa, precisa y consistente. La comunicación que se vierta tanto a nivel de la organización como a nivel de los diferentes componentes del ecosistema de esa organización, sus clientes, sus proveedores, sus empleados, los diferentes stakeholders que existan dentro de la organización. Porque a veces lo que sucede, Walter, y lo hemos visto no solo a nivel de empresas, sino también a nivel de países, es que existen diferentes versiones, diferentes informaciones, y que todo esto, ante una situación natural de desconcierto, de confusión y hasta de miedo, pues evidentemente no ayuda si no se tiene estos tipos de comunicación totalmente consistentes. Lo tercero que nos propone el Instituto de Tecnología de Massachusetts es que exista o que cada una de las niveles de las organizaciones mantengan su nivel de responsabilidad dentro de los procesos para enfrentar la disrupción del supply chain. Es decir, que no se tomen decisiones que no estén alineadas entre los niveles directivos y los niveles operativos. Desafortunadamente a veces eso sucede, y sucede más ante una situación de emergencia al no estar organizados para enfrentarla. Y evidentemente si se toman ese tipo de decisiones desalineadas o con falta de coordinación, diría yo, entre los diferentes niveles organizacionales, pues el caos tiende a expandirse, ¿no? Un cuarto elemento que me parece fundamental es que las empresas necesitan tener al día de hoy capacidades para constantemente estar evaluando su supply chain, para constantemente estar evaluando sus fuentes de suministro, la ubicación de esas fuentes de suministro, poder en un momento dado mapear diferentes modalidades de transporte que les ayuden a reducir costos, porque evidentemente la crisis de liquidez aquí está, y cada componente que ayude a mejorar el cash flow de las empresas va a ser fundamental. Mapear el supply chain y tener la capacidad de visibilidad de ese supply chain para poder tomar las decisiones más adecuadas para la empresa con situaciones y efectos muy cambiantes de manera frecuente es una de las necesidades básicas,
Y en ese sentido, pues las empresas necesitan contar con soluciones que les permitan optimizar y simular diferentes escenarios de su cadena de abastecimiento. En quinto lugar, yo diría que las empresas tienen que estar preparadas para enfrentar una demanda muy cambiante de los clientes. Los clientes, evidentemente, también ante una situación de falta de liquidez, de desempleo, de incertidumbre económica, van a presentar patrones de consumo muy diferentes. Entonces, las empresas tienen que ser capaces de irse ajustando a esos patrones de consumo y necesitan de las capacidades también tecnológicas, honestamente, para poder enfrentar esos cambios y poder ser exitosos ante esta nueva situación de mercado. Y en general, lo que requieren las empresas como sexto paso es crear un plan para la recuperación. ¿Qué va a pasar después de que esta pandemia se logre controlar? ¿Cuál va a ser la nueva realidad económica? Y cómo en un momento dado las empresas que han sufrido un impacto demasiado fuerte de toda esta situación van a estar preparadas para poder no únicamente subsistir, sino triunfar y hacer de esta crisis la generación de nuevas oportunidades, de nuevos horizontes, de nuevas propuestas de valor que tengan las empresas para poder emerger una vez que esta crisis se logre superar. Esa sería mi opinión inicial, Walter, en este sentido. Muy buen punto, Alejandro, y tú hablabas sobre este recorrido de los 6 puntos y al final terminaste con uno que es el tema de cómo prepararnos para volver, para recrearnos, y hablaste de la propuesta de valor, con lo cual puede ser que muchas cadenas de suministro, muchas organizaciones a partir de esta situación cambie su espectro natural de negocio que tenían clásicamente y que comiencen hasta pensar en nuevos negocios. Hablábamos hoy a la mañana con uno de nuestros socios sobre cómo empresas de aspiradoras tuvieron que configurarse rápidamente para transformarse en empresas que fabriquen pulmotores, ¿no? Y cómo empresas de alcohol se reconvirtieron para la producción de gel, de alcohol en gel, etcétera, etcétera, y cómo esta reconfiguración tan rápida exige lo que decías tú, herramientas, buena comunicación, el tema de tecnología, simulaciones y demás. Con lo cual, tiene una pregunta y cerrar con esto, y seguramente veremos mucho más en el próximo webinar. ¿Cómo es el proceso estratégico para este reset, para este restart, para este recovery? Primero, planteamos una estrategia que defina a dónde vamos, con quién, y pedimos a supply chain que se adapte para materializar, para apoyar, para acompañar ese plan estratégico. Esa es la primera visión. 2, vemos cuáles son las capacidades, virtudes y posibilidades que nos da esta disrupción en supply chain para luego ser un inspirador en la construcción de la estrategia, ¿no? Entonces tengo estrategia y acompaña supply chain, tengo supply chain y a partir de ahí comienzo a inspirarme para el diseño de una estrategia. Es un mix, y hasta dónde, ¿no?, jugar con esas dos variables en la formulación y ejecución de lo que vendrá, ¿no? Claro. No, me parece una reflexión muy, muy pertinente, Walter. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ha venido sucediendo gradualmente y que ahora se ha acentuado con el tema de COVID-19? Lo que vemos, o sea, en realidad las empresas no tienen tiempo de grandes iniciativas como existían en el pasado, de largo plazo, de planes que en un momento dado tienen una promesa de resultados muy atractivos, pero que implican grandes inversiones y que implican que los resultados esperados se logren en cuestión de próximos 9 meses, 18 meses, etcétera. A mí me parece que el COVID-19 lo que está haciendo es que ha acelerado el cambio de esa realidad. Yo creo que definitivamente en las grandes empresas
del mundo, definitivamente existe la necesidad de tener esos planes corporativos, estratégicos, quizás vistos de la manera tradicional, ¿verdad? De esos grandes objetivos corporativos, pues que se van aterrizando hasta definir procesos y medidas operativas que en un momento dado están relacionadas con supply chain, entre otras muchas áreas del negocio. Pero a mí me parece que aún teniendo ese gran espectro, yo creo que las empresas cada vez van a estar más orientadas a estar viendo cuáles son los resultados de corto plazo que se pueden lograr para tratar de monetizar al máximo los beneficios que se puedan obtener y en ese sentido tener la capacidad de superar la crisis de liquidez que se está generando por esta coyuntura que estamos viviendo. Y en ese sentido, a mí me parece que va a haber con mucho mayor frecuencia, mayor frecuencia, un tránsito de iniciativas exitosas que se logren generar a partir de la implementación de nuevos procesos de supply chain, a partir de tener mayores capacidades de simulación, de optimización, o en un momento dado de tener mayor visibilidad, o de tener plataformas que permitan integrar las diferentes soluciones de supply chain, tener información en tiempo real que permita configurar, la capacidad de optimizar procesos vía la aplicación de diferentes algoritmos, crear analíticos, tener información en tiempo real, que a final de cuentas permita mejorar los niveles de servicio hacia los clientes, crear una diferenciación en cuanto a la oferta por parte de esas empresas y tener mayor capacidad de ser exitosos en nuevas propuestas de valor que se van a ir afinando conforme se vayan logrando esos resultados exitosos, en este caso en términos de la implementación de nuevos procesos de supply chain. Yo creo que el concepto tradicional de planeación estratégica de Business Scorecard en un momento dado, Walter, está siendo radicalmente impactado por esta nueva realidad. Y a mí me parece que las empresas tienen que estar abiertas no únicamente a ver la parte de hacer esto de arriba hacia abajo, sino muy atentos a ver también el flujo de abajo hacia arriba y en ese sentido tener la capacidad de flexibilizar, de modificar y para ser muy honestos, de ajustar esas propuestas de valor que quizás o puedan tener mayores capacidades de éxito en la realidad nueva que estamos viviendo y que vamos a vivir seguramente en los próximos meses. Definitivamente, coincido contigo plenamente, Alejandro. Ya no podemos tomarnos el lujo de consumirnos muchísimo tiempo en planear para luego dar instrucciones de ejecución. Creo que la ejecución y la planeación tienen que ser ciclos o sprints mucho más ágiles para adaptar, y como decías tú en tema de supply chain, ver cuáles son los éxitos tempranos, las cosas que rápidamente nos empiezan a servir para seguir a partir de ahí construyendo y ser muy dinámicos. Quiero dejar a la gente con más ganas para que participe del próximo webinar que te tendremos, Alejandro, allí exponiendo muchos de esos temas. Así que quiero agradecerte con estos minutos de inspiración que le das a la gente que vamos a poder publicar en este podcast y que puedas saludar a la audiencia y que pronto te veremos en un webinar que estaremos organizando juntos. Encantado, Walter. Será un placer porque pues esto de lo que estamos hablando, nos ha trastocado a todos en lo personal y en nociones tan básicas que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Esto nos ha venido a modificar, ahora lo estamos hablando en términos de negocios, pero basta con simplemente verlo a nivel personal. Cómo todo esto nos ha venido a modificar aspectos tan básicos de nuestra vida como las nociones de tiempo y espacio. Total. Es increíble y por supuesto será un placer compartir con mayor detalle este tipo de reflexiones y poder interactuar con tu audiencia. Walter, muchas gracias.
Gracias Alejandro, y a vos que estás del otro lado, gracias también por darnos la posibilidad de entrar ahí en tu pantalla y compartirte todas estas cosas. Saludos a todos, que todos estén bien y nos vemos en nuestra próxima cápsula para líderes. Gracias, hasta luego. Gracias por participar en esta cápsula para líderes. Si quieres estar en contacto con On Strategy, puedes hacerlo escribiendo a info@on-mediostrategy.com.